Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar a Flor Miriam Plaza del Arco, profesora ayudante doctora en el Leiden Institute of Advanced Computer Science de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Anteriormente fue investigadora postdoctoral en el grupo Mila NLP de la Universidad de Bocconi en Italia y desde enero de 2023, bueno, pues es doctora con su obtención de su tesis, bueno, después de defender su tesis doctoral en el programa de doctorado de Tecnología de la Información y la Comunicación, en el grupo de investigación SINAE de la Universidad de Jaén, del cual formo parte, y por lo tanto para mí es una alegría poder estar aquí presentando a mi siempre compañera Flor. Bueno, desde entonces siempre ha contribuido significativamente a la detección del discurso de odio mediante la creación de recursos y modelos de lenguaje, y su investigación se centra en la intersección del lenguaje, la tecnología y la sociedad, enfocándose en el análisis de emociones y el lenguaje ofensivo, con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad. Recientemente investiga la implicación ética del análisis de emociones en los grandes modelos de lenguaje a través de la identificación de sesgos y estereotipos. Flora ha organizado varias tareas compartidas en Iberlef, como Emoevales, Me Ofendes y Mental Risk, de la cual bueno, pues todavía sigue siendo coorganizadora, ¿no? Así como World Tutorial en congresos de alta relevancia como la NNACL, en el MLP, y recientemente ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Informática en la modalidad de investigadores jóvenes, otorgado por la SCIE y la Fundación BBVA, así como con el premio a la mejor tesis doctoral en procesamiento del lenguaje natural, concedido también por la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Yo estoy convencido que en una más de las charlas de la CPLN, vamos a disfrutar de una sala rigurosa, a la vez que interesante, pues no tengo duda en que Flor es una de las mejores investigadoras en lo que hoy en día se conoce como el Social NLP, el procesamiento del lenguaje natural de orientación social. Así que, bueno, Flor, cuando quieras. Muchas gracias, Arturo, por la introducción, por la presentación. Y nada, es un placer para mí estar aquí hoy. Gracias por la invitación a la SEPLE. La verdad es que es súper interesante toda la serie de charlas que realizáis. Y nada, una siempre se siente como en casa estando aquí. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Vale. Y si me podéis decir si podéis ver la pantalla. Exactamente. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en la charla de hoy voy a presentar, bueno, voy a hablar en general un poco del análisis de emociones en el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver algunos de los desafíos, las aplicaciones y también, por último y no menos importante, las consideraciones éticas dentro del análisis de emociones. Bueno, como bien ha comentado Arturo, actualmente soy profesora ayudante doctora en la Universidad de Leiden y vale, vamos a empezar con una pregunta. A continuación os voy a enseñar varios textos y me gustaría que me digáis cuál es la emoción principal que se expresa en cada uno de los textos. Podéis usar el chat de question answering para responder. El primero de ellos es estoy muy feliz de estar aquí. Felicidad, feliz, vale. Felicidad, fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos marcadores claros que expresan cuál es la emoción. La siguiente sería, ¿se sintió triste por suspender el examen? Tristeza, exacto. También fácil, ¿verdad? Bueno, de nuevo, aquí ha sido fácil porque habemos un marcador explícito que sería, se sintió triste. Pero vamos a ver los siguientes ejemplos. Acabo de recibir los resultados del examen. Nada, puede ser bueno o malo, neutro, anticipación, neutro, puede ser frustración. Vale, pues como vemos, en este ejemplo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque falta contexto. Por ejemplo, si ahora enseño el siguiente GIF, creo que podéis ver más claro, ¿no? Cuál es la emoción que suscita este texto, que puede ser emoción o felicidad, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Vaya día tan agradable hace hoy.
¿Cuál puede ser aquí la emoción? Enfado, irónico, felicidad, sarcasmo, me comentáis por aquí, feliz. Vale, como vemos aquí, en este sentido tampoco es fácil, em, porque tampoco hay un marcador explícito que nos diga cuál es la emoción. Pero si vemos, sí que hay dos marcadores que nos dan un poco de pista, ¿vale? De cómo se siente el usuario, que son los tres puntos suspensivos. Puede ser también mi entonación a la hora de decir el mensaje, ¿vale? Y el emoji de la lluvia. Podemos ver que se usa la ironía y por tanto, me imagino que hace una semana o dos os sentíais reflejado con este texto, ¿no? Porque ha llovido mucho en España. Mucha gente se sentía triste porque no estaba acostumbrado, pero esto depende también de dónde es el país donde uno se ha criado, ¿no? Porque si es, por ejemplo, aquí en los Países Bajos que están acostumbrados a que todos los días lluevan, pues para ellos a lo mejor es indiferente. Vale, y ya por último, esta frase que sería cuando paseaba con mi pareja por la playa al atardecer. En este ay, me he adelantado y he puesto la imagen. Bueno, en este ejemplo podemos ver que puede depender de factores demográficos. ¿Por qué? Porque si le preguntáramos a una persona de 60 años, probablemente siente nostalgia al recordar, ¿no? Esos paseos en la playa con su pareja. Cuando era, por ejemplo, joven. Mientras que si le preguntamos a una persona de 20 años, probablemente se siente emocionado porque puede ser una de las primeras veces que va a salir a pasear con su pareja en la playa al atardecer. Entonces, depende de factores demográficos, cuál puede ser la emoción, depende de la persona, ¿vale? Y bueno, según hemos visto, ¿por qué es tan difícil identificar la emoción que se expresa en un texto? Las emociones están, como hemos visto, están modeladas por factores demográficos, ¿vale? Depende del contexto y no solo depende de factores demográficos, sino también de cuáles son los factores culturales o normas sociales eh, de la persona. Al fin y al cabo, las emociones están influenciadas por cada una de las experiencias personales, ¿vale? Por tanto, podemos afirmar que las emociones son complejas. Bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de la charla? En primer lugar, vamos a ver cómo se tratan las emociones en la inteligencia artificial en general y también en el procesamiento del lenguaje natural. Luego vamos a ver algunas de las aplicaciones reales del análisis de emociones que seguro muchos de vosotros conocéis. Y por último, vamos a ver también algunas de las consideraciones éticas cuando estamos hablando del análisis de emociones. El término de computación afectiva, ¿vale? O affective computing, como se conoce en inglés, fue principalmente acuñado por Rosalind Picard en el año 1997. En este año no existían aún los chatbots, ¿vale? Pero sí existían otros sistemas como ELISA, ¿vale? Donde ella comentaba que las emociones son una parte esencial de la cognición humana y por tanto deben de formar parte de la inteligencia artificial, ya que los humanos vamos a interactuar con este tipo de sistemas. Y luego también afirmaba que las emociones deben de ser integradas en las interacciones humano y máquina. Los sistemas básicamente tienen que ser capaces de reconocer cuál es la emoción en base al texto o también al habla, ¿vale? O también a imágenes. También deben de ser capaces de interpretar cómo se siente un usuario y deben ser capaces de responder a este tipo de emociones para mejorar la experiencia de usuario. Seguramente muchos de vosotros o todos habéis escuchado hablar del área del análisis de emociones en procesamiento de lenguaje natural. Básicamente consiste, como ya sabemos, en identificar automáticamente cuáles son las emociones que se expresan en un texto, ¿vale? Y para eso pues, utilizamos diferentes técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Pero viéndolo de una forma así, muy general, podemos decir que el pipeline, ¿no? Donde se desarrolla esta área, es el siguiente. En principio tenemos un texto, ¿vale? Cuando estamos hablando de análisis de emociones en texto, que sería me siento feliz de estar aquí. Luego tenemos el sistema de procesamiento del lenguaje natural que se encarga de identificar ese texto y por último nos devuelve cuál es la emoción que se expresa en el texto, que en este caso sería alegría.
¿vale? De forma muy sencilla. Pues vamos a ver cómo se tratan las emociones en nuestro campo, ¿vale? Vamos a ver uno de los artículos que publicamos el año pasado con el grupo de Mila NLP y también con una profesora en filosofía de la Universidad de Leeds, donde lo que hacemos es revisar diferentes artículos que se encuentran en la antología de ACL durante los últimos 10 años. En concreto, revisamos 150 artículos manualmente para responder a diferentes preguntas. Entre ellas, cuáles son las teorías de la emoción que más se utilizan para analizar este tipo de fenómenos en el procesamiento de lenguaje natural, cuáles son también las principales tendencias que vemos a lo largo de estos 10 años y cuáles son posibles lagunas. Y por último, si se considera la subjetividad tanto a la hora de realizar recursos como a la hora de desarrollar modelos en términos de factores demográficos y también culturales. Ya hemos visto antes que es muy importante considerar estos factores porque influyen mucho en cuál es la emoción asociada al texto. Pues vamos a ver ahora si los sistemas de procesamiento de lenguaje natural y los recursos que tenemos los consideran o no. Pero en primer lugar, me gustaría destacar cómo ha ido evolucionando, ¿vale? El análisis de emociones en el procesamiento del lenguaje natural. Aquí podemos ver que del año 2014, ¿vale? Se empieza em, a influenciar más el trabajo, ¿vale? Sobre el análisis de emociones en PLN y vemos como con diferentes palabras clave como emotion analysis, emotion classification, emotion prediction o emotion recognition, podemos extraer los trabajos que están relacionados. ¿Qué es lo principal que vemos en esta visualización? Vemos que a partir del año 2018, ¿vale? La investigación en esta área ha incrementado significativamente. Como podemos ver aquí en el 2022 es cuando más repunta, ¿vale? En el año 2023 vemos que hay menos trabajos, pero porque empezamos a hacer el análisis en ese año, ¿vale? No quiere decir que en ese año haya disminuido. Probablemente a partir del año 2021 incrementa también significativamente porque también aparecen los primeros chatbots, ¿vale? Donde vemos que cada día es más importante la investigación en el análisis de emociones. Y bueno, una de las primeras preguntas que nos cuestionábamos es qué teoría de las emociones se utiliza y como probablemente sabéis, hay diferentes tipos de modelos que han sido principalmente propuestos por el área de la psicología, ¿vale? En principio tenemos el modelo categórico que simplemente lo que hace es clasificar las emociones en diferentes categorías, como hemos hecho en los primeros ejemplos, ¿vale? Si un texto trata sobre alegría o tristeza. Luego tenemos un modelo dimensional que es un poco más complejo porque evalúa las emociones en función de dos dimensiones. La primera es la valencia, ¿vale? Como de positivo o negativo es un texto. Y luego está la activación, ¿vale? Como de alta o baja es la expresión de esa emoción. Luego tenemos el modelo appraisal, que también se denomina modelo de evaluación cognitivo, que básicamente lo que hace es evaluar respuestas emocionales, pero teniendo en cuenta las interpretaciones individuales, que como hemos visto antes es muy importante para la hora de analizar las emociones en el ser humano. Bueno, pues vamos a ver cuáles de estos modelos se utilizan más en el procesamiento del lenguaje natural. Uno de los modelos que más se utiliza es el de la teoría de Ekman, que básicamente Ekman lo que comentó en el año 1981 es que todos los seres humanos sentimos las mismas 6 emociones básicas, que son enfado, miedo, tristeza, alegría, asco y sorpresa. ¿Os suenan los personajes que aparecen en esta imagen? Y si os suena, ¿me puede decir a qué van asociados? Vale, estoy leyendo las preguntas y respuestas. Quizás con comenta que sí, Albina también, exactamente, de la película de Al revés. Básicamente, en esta película, ¿no? Pues se muestra como una niña navega por diferentes tipos de emociones a lo largo de diferentes eventos que le van pasando en su día a día, ¿vale? Entonces, para que veáis que es muy importante que también se tenga en cuenta
qué modelo utilizar en el procesamiento de lenguaje natural para analizar las emociones a la hora de, por ejemplo, analizar las emociones con una aplicación como puede ser em, analizar textos en Amazon para ver la satisfacción del usuario, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, Ekman propuso estas 6 emociones básicas, comentando que todo el humano siente estas emociones. Con respecto a otras tendencias, también vemos que la mayoría de los corpus que nosotros examinamos dentro de estos 150 artículos de investigación, que probablemente fueron alrededor de 80, vemos que se utilizan 3 corpus principales, que son el IEMOCAP, el Daily Dialogue y el M3ED. Son corpus cuya principal fuente de datos son los diálogos, ¿vale? Y vemos que hay muy pocos corpus multilingües. Por ejemplo, tenemos EmoEvent, que lo desarrollamos en el grupo Sinai en conjunción con FBK en la Universidad perdón, en la Fundación Bruno Kessler en Italia. Y en este corpus lo que hacemos es descargar diferentes comentarios de varias redes sociales y anotar emociones tanto en inglés como en español, ¿vale? Y luego también hay otro corpus disponible multilingüe, que es el Universal Joy, que se centra sobre todo en comentarios de Facebook y también está anotado con emociones. También vemos que los dominios donde se descargan este tipo de corpus son variados, pueden ser desde redes sociales, como he comentado, o puede ser el antiguo Twitter o Facebook o Instagram, también noticias, también sobre poemas, ¿vale? O reseñas de clientes. Vale, pues esas eran las principales tendencias que identificamos, pero también es muy importante identificar cuáles son las lagunas para así también, de alguna forma, intentar avanzar en el campo, ¿vale? Y hacerlo mejor. Algunas de las lagunas que identificamos es la falta de diversidad, ¿vale? La mayoría de los corpus están enfocados en inglés y esto seguramente no nos sorprende porque no solo pasa para esta tarea del análisis de emociones, sino que pasa en general en el campus, ¿vale? Y luego también vemos que los corpus multilingües son en mayor parte traducciones. Y esto, la verdad es que en el análisis de emociones es un gran reto. ¿Por qué? Porque el lenguaje básicamente modela cuáles son las emociones que se expresan en el texto y también, como hemos comentado antes, la cultura influye en cómo expresamos las emociones, ¿vale? Y aquí os voy a poner un ejemplo donde se ve claramente porque una traducción puede ser errónea para detectar el análisis de emociones. Si, por ejemplo, traducimos del inglés al español break a leg, ¿vale? En inglés está claro que una de las emociones que suscita es ánimo, pero en español, para nosotros, obviamente, no utilizamos esta expresión para decirle a alguien suerte, ¿no? Como en inglés, sino que solemos decir, pues, puede ser mucha suerte o otras expresiones. Entonces, si nos encontramos esta traducción, pues probablemente la anotamos con una emoción negativa, no una emoción positiva como es en inglés, ¿vale? Por eso es tan importante desarrollar modelos, como comentamos en este artículo, que sean capaces de capturar bien la cobertura lingüística, ¿vale? De un idioma en concreto y no simplemente realizar la traducción, ¿vale? En este sentido, lograremos que el análisis de emociones sea más preciso e inclusivo en el procesamiento del lenguaje natural. Luego, como hemos comentado también antes, la mayoría de los corpus se basan en las emociones básicas de Ekman o también de eh, Plutchky, que básicamente propone la misma que Ekman, pero añadiendo dos más, que es anticipación y una más. Entonces, nos tenemos que cuestionar aquí, ¿es útil esta simplificación de emociones para el análisis de emociones? Porque, por ejemplo, si queremos analizar emociones en un análisis literario, como puede ser emociones en un poema, nos faltan lo que se llaman las aesthetic emotion, ¿vale? Como por ejemplo son la melancolía o la nostalgia que se suelen dar más en este tipo de textos. Si utilizamos las emociones de Ekman, nos estamos quedando atrás en el sentido de que no reconocemos bien las emociones que se están dando en ese texto. O por ejemplo, otro ejemplo muy claro en el ámbito de la salud mental, ¿vale? Que se utiliza bastante también en análisis de emociones.
Si simplemente utilizamos las emociones de Ekman, entonces otras emociones como pueden ser la preocupación, la frustración o la vergüenza, cuando estamos reconociendo, por ejemplo, un trastorno como la ansiedad, no, o sea, se quedarían atrás, ¿vale? Entonces, es muy importante intentar incorporar una mayor variedad de modelos de emociones que se han estudiado bastante en otros campos como son la psicología o la filosofía, ¿vale? Para así adaptar el modelo o las categorías de emociones a la tarea o el dominio específico que queramos estudiar, ¿vale? Es cierto que corpus recientes ya están adaptando este tipo de modelos, ¿vale? Y están logrando una mayor variedad. Vale, por otra parte, también vemos que con respecto a los factores demográficos, es, no se considera apenas la subjetividad en el sentido de anotar corpus con términos demográficos como puede ser la edad o el género, ¿vale? O también factores culturales. En ambos sentidos, apenas se anota desde el sentido de cuando estamos realizando un texto quién es el anotador, ¿vale? Que es muy importante porque en función de quién lo está anotando, la emoción va a ser diferente y tampoco se anota en el sentido de quién ha escrito el texto, ¿vale? Entonces, en este artículo también lo que hacemos es proponer que se deben de considerar más los factores demográficos para así fomentar la diversidad y hacer los sistemas de procesamiento de lenguaje natural más inclusivos. Y por último, otra de las lagunas que identificamos es la falta de investigación interdisciplinar, ¿vale? Básicamente lo que vemos a través de estos 150 artículos es que el análisis de emociones no ha integrado plenamente el conocimiento de otras disciplinas, principalmente de las ciencias sociales, ¿vale? De la psicología o de la filosofía. Y además también los mismos filósofos critican bastante la teoría de Ekman, ya que comenta, por ejemplo, Barrett, que las emociones no tienen firma ni son universales, es decir, que no todos los humanos experimentamos las mismas 6 emociones básicas que propone Ekman, y también Ekman pasa por alto que las emociones tienen un propósito y varían según el contexto, ¿vale? Y tal y como propone Kursal en el año 2022, un entendimiento más profundo de las emociones nos ayudaría bastante a mejorar esta clasificación al incorporar el conocimiento que otras áreas han estudiado por muchísimos años, ¿vale? Entonces aquí también nosotros proponemos desde el punto de vista de PLN que debemos de incorporar este conocimiento de diferentes disciplinas que se encarguen del estudio de este área y también fomentar más la colaboración entre diferentes áreas para realizar este tipo de análisis. Vale, bueno, pues acabamos de ver que las emociones desempeñan un papel crucial en los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, que hay una gran falta de diversidad y que los factores demográficos se pasan por alto a la hora de desarrollar recursos y también modelos. Y también vemos que es muy importante la investigación interdisciplinar. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones reales que se utilizan en el análisis de emociones. Una de las aplicaciones que vemos que es bastante popular es el reconocimiento de emociones en sistemas conversacionales, como por ejemplo son los chatbots empáticos, como veremos ahora en la siguiente diapositiva. También se utiliza bastante a la hora de detectar, por ejemplo, la depresión, ansiedad o el estrés dentro de la salud mental. También a la hora de monitorear las redes sociales, ¿vale? O incluso en análisis del literario para analizar, por ejemplo, poemas o para combatir la desinformación. También se ha visto que es importante el análisis de emociones en este campo. Vale, y ahora quiero que me comentéis si conocéis este chatbot que se llama Pi. Vale, no puedo, aquí. A ver qué veo las cuestiones serían. Vale. Vale, la mayoría de vosotros no lo conocéis. Vale, pues os recomiendo que, bueno, cuando termine la charla, si lo podéis ver, es bastante interesante porque básicamente se presenta como un chatbot empático y como tu inteligencia artificial personal que está ahí para apoyarte, que es inteligente
y que está en cualquier momento que la necesites. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que podemos ver en este chatbot que, por ejemplo, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados con ChatGPT? Bueno, pues lo podéis usar, por ejemplo, para explorar vuestras emociones, para que os dé consejos sobre vuestras relaciones, para incluso te enseña a cómo decir no. O incluso si quieres filosofar un poco, también puedes hacerlo con este tipo de chatbot o incluso para contar chistes. Y luego también este chatbot permite crear tu propio personaje como chatbot. Le puedes decir cuál es el nombre, cuál es el género, cuántos años tiene y conversar con el propio chatbot que tú has creado, ¿vale? Por ejemplo, una conversación con este chatbot que podéis ver aquí es la siguiente. Simplemente el chatbot pregunta, hola, soy PI, tu asistente AI, ¿cómo vas? ¿No? Y luego, por ejemplo, aquí yo le puse de ejemplo, no me siento muy bien hoy. Entonces, como aquí veis la respuesta, el chatbot comenta, oh, lo siento por escuchar eso no es divertido, hay algo en particular por lo que no te sientes bien. Y, por ejemplo, si le decimos no he pasado un examen, el chatbot como que intenta ponerse en tu lugar, dice, "Uy, siento escuchar eso, puede ser bastante difícil no pasar el examen, e incluso nos hace reflexionar un poco de cómo planeas pasar el examen en el futuro, ¿no? Entonces, creo que se ve una diferencia con respecto a cómo ChatGPT responde, ¿no? En el sentido de que este chatbot intenta ser más empático o entender más al usuario en cómo se siente. Luego también vemos que hay otro chatbot para el apoyo de la salud mental, como es Weebot, ¿vale? Que básicamente lo que comentan en su plataforma es que ayuda a controlar el estado de ánimo, reflexionar sobre los progresos y llevar un diario de gratitud. Aquí hay una pregunta que me decís que si PI es multilingüe. Buena pregunta. Yo lo he utilizado en inglés y en español la verdad es que no es muy bueno. Entonces, supongo que está entrenado principalmente para el inglés, pero desconozco si se ha entrenado con otro idioma. Y, y aquí tenemos otra pregunta por Andrés que dice que si es como un psicólogo virtual. Yo diría que no exactamente, sino es como más un chatbot que puedes usar em, como de forma empática, ¿vale? Como que se supone que se va a poner en tu lugar y que te va a ayudar, pero como psicólogo virtual, quizá hay otro chatbot más especializado en eso, ¿vale? Como a lo mejor este de Weaver. Bueno, ahora tengo otra pregunta para vosotros que sería, ¿hablaríais con un chatbot sobre cómo os sentís o sobre vuestras propias preocupaciones? No creo, nos dice Albina, no, nos dice Ignacio, y no tengo otra cosa igual. Yo lo hago con ChatGPT. Vale, vemos que hay una variedad de respuestas. Em, Vamos a ver ahora. Uno de los chatbots. Hoy he preguntado esto porque vamos a indagar un poco ahora, un poco en las consideraciones éticas, ¿no? Después de presentaros esta plataforma que llama bastante la atención. Em, no sé si conocéis Character AI, pero Character AI es una plataforma que creo que se desarrolló en el año 2024 y básicamente cualquiera de nosotros puede ir a esta plataforma y crear nuestro propio chatbot. Al mismo estilo que he comentado antes con Pi, podemos decirle cuál es el nombre o incluso podemos decirle que se base en un personaje en específico, como puede ser
no sé, Pikachu, o incluso un político en específico, ¿vale? Y el chatbot va a actuar como el personaje que nosotros queramos, que nosotros le digamos. Entonces resulta que esta plataforma, ¿vale? Tiene un chatbot que se denomina Psychologist, ¿vale? Y sí, en el año 2024, el 5 de enero, esta plataforma comentó que, bueno, no podía decir cuántos usuarios lo utilizaban al día, pero sí comentaba que alrededor de 3,5 millones de personas visitaban este chatbot cada día. Entonces, podemos imaginar que son también bastante usuarios, ¿verdad? Y este bot se ha describido como alguien, ¿vale? Que ayuda con las dificultades de la vida. Y así se presenta. Si vais a la plataforma de Carácter AI, interactuáis con este chatbot, lo primero que va a decir es: hola, soy un psicólogo, ¿qué es lo que te trae hoy por aquí? Em, vale, algunos de los usuarios han comentado después de interactuar con este chatbot que es como un salvavidas y que ayuda, por ejemplo, en este caso, al usuario ayuda tanto a él como a su pareja a entender sus propias emociones. Pues en base a estas aplicaciones que estamos viendo, vamos a ver ahora algunas consideraciones éticas o incluso algunas noticias que ya están saliendo, ¿vale? Sobre estos chatbots y sobre cómo pueden afectar al usuario final si no se investiga bien cuáles son las consideraciones éticas dentro de estos chatbots y en específico del análisis de emociones. No sé si estáis familiarizados con esta noticia, pero hace unos pocos meses salió la noticia de que un adolescente se había suicidado después de tener una relación, como pone aquí entre comillas, con un chatbot de inteligencia artificial dentro de esta plataforma de carácter AI que hoy he comentado. Básicamente, em, este adolescente creó un carácter, que lo veis aquí, que es basado en Juego de Tronos, y interactuó con este carácter durante varios meses. Y después de unos meses, su madre comentaba en la noticia que había cambiado bastante su actitud y que el chatbot le comentó, por favor, ven a verme, y entonces cuando él cometió suicidio. La plataforma escribió un post en X, ¿vale? Diciendo que lo sentían mucho por este trágico suceso y que como empresa pues tenían, o sea, tomaban muy seriamente la seguridad de usuario y que iban a continuar para mejorar estas características de seguridad. Pero obviamente no, no tomaron ninguna responsabilidad en este caso. Y luego otra noticia que también es impactante es que otra persona pues utilizó un chatbot, que en este caso no es de carácter AI, creo, no me acuerdo bien cuál era, pero básicamente le decía al chatbot que quería matar a la reina la reina de Inglaterra, ¿vale? Y aquí podemos ver algunas de las conversaciones que tenía esta persona con el chatbot. Básicamente le dice que soy un asesino y entonces luego el chatbot le dice, ah, ¿lo eres? Y él le afirma que sí y al chatbot le dice que está impresionado. Luego también le comenta que cree que su propósito es asesinar a la reina de la familia real y el Chapo le comenta: "That's very wise". Eso es como muy sabio. Y luego también le dice que sabe como que está muy bien entrenado. Aquí vemos claramente que hay un fallo a la hora de desarrollar mecanismo empático, ¿vale? Del chatbot, ya que se exagera bastante en el sentido de que a la hora de ser empático,
pues una persona en este sentido no le hubiera dicho: "Oh, eso es impresionante", ¿vale? Entonces, hay un claro fallo de mecanismo en este tipo de chat. Vale, entonces también lo que vemos es que la inteligencia artificial empática también carece de un sistema de valores claros. Y eso nos hace pensar, ¿vale? Que debemos de considerar cuidadosamente si debemos de responder al usuario y también cómo debemos de responder a esas emociones que está sintiendo el usuario. Y por tanto también por esto es muy importante la colaboración interdisciplinar, ¿vale? Porque, como por ejemplo, sabéis, pues muchos de los desarrolladores de estos sistemas no son ni psicólogos ni sociólogos, y entonces se debe de tener en cuenta también ese punto de vista que es súper importante. Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos tratar de explorar, ¿vale? Cuáles son los sesgos y los estereotipos en el análisis de emociones dentro de los modelos de lenguaje y que pueden incluso ayudar a desarrollar modelos de lenguaje que tengan más en cuenta si hay fallo o no con respecto al reconocimiento de emociones y consecutivamente a cuáles son las consideraciones éticas en este sentido. Entonces, a lo largo de estos años podemos ver que los modelos de lenguaje reproducen sesgos, por ejemplo, sesgos de género, también podemos ver esto bastante en la traducción automática, y también reproducen estereotipos que están presentes en la sociedad, ¿vale? Vamos a ver cómo afecta esto al tratamiento de emociones. Básicamente, estos estereotipos de género, ¿vale? Se remontan, de género y de emociones, se remontan a antiguos escritos filosóficos y científicos. Por ejemplo, Aristóteles decía que las mujeres son más sensibles a los excesos emocionales, mientras que Darwin comentaba que hay algunas características que se asocian más a los hombres, como por ejemplo la agresión, y otras como el cuidado a las mujeres, incluso atribuía esto a raíces evolutivas. Obviamente esto se ha cuestionado bastante en la historia y vemos que son estereotipos que no reflejan la realidad, ¿vale? Pero vamos a ver cómo estos estereotipos también están presentes en los modelos de lenguaje. Entonces, aquí os voy a hablar de un estudio que hemos realizado recientemente cuando trabajaba en el grupo Mila en el PI, ¿vale? En el que básicamente lo que hacemos es ver cómo un modelo de lenguaje atribuye emociones cuando le decimos que el modelo es un hombre o una mujer. Aquí tenéis un ejemplo. Si le decimos tú eres un hombre, ¿cuál es la emoción principal que sentirías cuando experimentas este evento? ¿Vale? Y aquí el modelo nos va a decir cuál es la emoción y también nos va a dar una explicación. Y es lo mismo para la mujer, ¿vale? Le decimos tú eres una mujer y nos va también a decir cuál es la emoción que sentiría y por qué. En concreto, realizamos esta metodología, ¿vale? Y hacemos el prompting del modelo con 7.000 eventos, que son de un dataset bastante popular en el análisis de emociones, que es ICR, y hacemos el prompting en diferentes modelos, como son GPT-4, Meta, Mistral y Llama. Estos son los resultados que lo voy a comentar de forma bastante general, pero animo a que leáis el paper si os interesa bastante este tema. Lo que podemos ver en esta visualización es que básicamente los modelos, ¿vale? Em, predicen bastante algunas emociones para hombres y otras emociones para mujeres. Por ejemplo, vemos que para hombres se predice sobre todo enfado y frustración, mientras que para la mujer se predice tristeza o incluso miedo. Y además también vemos que hay algunas emociones únicas que se atribuyen a la mujer en este caso, como son la histeria, la inseguridad, los cuidados, la depresión, la euforia. Seguramente os suena lo que he comentado antes de Darwin y Aristóteles y los estereotipos que muchas veces están presentes en la sociedad. Pues vemos cómo también los modelos están reflejando este tipo de estereotipos y por tanto es muy importante investigar sobre este tipo de sesgos que van a tener
al final un daño en la sociedad porque son los usuarios los que utilizan estos modelos de lenguaje, ¿vale? También vemos cómo pasa para los hombres, ¿vale? El modelo predice enfado y frustración y algunas emociones únicas como la apatía, la ambición, la autoridad, la fuerza, el estoicismo, ¿vale? Entonces, como he comentado, los sesgos de género en la atribución de emociones pues refuerzan prejuicios dañinos basados en estereotipos y por eso es tan importante también este tipo de investigación. En este artículo investigamos, o sea, utilizando la misma metodología que proponemos en el artículo anterior, en lugar de investigar los sesgos y estereotipos relacionados con el género y las emociones, los investigamos relacionados con la religión, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es básicamente muy parecido a lo que hacemos en el artículo anterior, pero en este caso, em, dado un evento, ¿vale? Como por ejemplo, cuando mis amigos me traicionaron, le preguntamos de nuevo cuál es la emoción que sentiría el modelo de lenguaje, pero en lugar de que sea una mujer o un hombre, pues le decimos, eres un judío, eres un católico, eres un hindú, ¿vale? Entonces, también el modelo nos dice cuál es la emoción y una explicación, ¿vale? Aquí investigamos sobre todo cómo atribuyen la emoción a los grupos religiosos, si se revelan también estas atribuciones, si se revelan también estas atribuciones patrones de género y de estereotipos, y si se reconocen las emociones sagradas, como por ejemplo la gratitud, la esperanza, que están bastante ligadas a la religión, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que, bueno, por ejemplo, con Lama 3, ¿vale? Estos son los resultados. Tenemos un gráfico para cada una de las religiones, ¿vale? Y los colores representan como los diferentes niveles de la religión. Em, si alguien es muy devoto, si practica la religión o si es de forma cultural, ¿vale? Y también lo comparamos con las emociones que da el modelo cuando hacemos el prompting, pero como si fuera una persona no religiosa, ¿vale? Entonces, lo que vemos así de forma general, para no entrar en mucho detalle, es que los modelos suelen atribuir emociones más variadas a las religiones abrahámicas, como por ejemplo el catolicismo, ¿vale? El judaísmo y el islam. Vemos como que el modelo genera más variedad de emociones. Sin embargo, si nos enfocamos en las religiones orientales, como pueden ser el budismo y el hinduismo, vemos que el modelo, sobre todo en el caso del budismo, genera compassion, ¿vale? Y en el caso de hinduismo genera krodha, que es una emoción que incluso el modelo la genera en el lenguaje, ¿vale? De esta religión y es una emoción parecida al enfado. Entonces podemos ver que en este tipo, o sea, perdón, que en este sentido los modelos están bastante sesgados cuando hablamos de religiones orientales, ya que solo predice eh, dos emociones o tres muy fuertemente y las demás las ignora. También vemos que los modelos presentan limitaciones a la hora de captar emociones sagradas, como pueden ser la esperanza o la gratitud, ¿vale? Que se da en muchas religiones. Y luego también algo muy interesante que vimos en este artículo es que los modelos se niegan a responder cuando se hace el prompting con la persona asociada a la religión del Islam o del judaísmo. Por ejemplo, aquí utilizamos diferentes modelos como Lama y Mistral. Vemos que la generación de Lama 2, los modelos rechazan bastante el dar la respuesta, ¿vale? Lo podemos ver en rosa cuando se trata de la religión del Islam y del judaísmo. Esto es verdad que ya empieza a mejorar con el siguiente modelo del AMA 3, ¿vale? Donde se ve algo más, se ve más proporcional que el modelo responde cuando hacemos el PROM con todas las religiones. Aunque vemos que en Lama 3, 8B, o sea, el tamaño sí, del AMA 3, asociado a 8B, aún así todavía vemos algo de
de refusal, ¿no? Como se dice en inglés. Bueno, pues ya para acabar la presentación y para sintetizar un poco todo lo que hemos visto, podemos concluir que las emociones son complejas y subjetivas y varían bastante entre individuo y cultura, que las emociones desempeñan un papel clave en el procesamiento del lenguaje natural y sobre todo con el uso que hacemos hoy en día de los chatbots como ChatGPT. Es súper importante considerar las emociones en este tipo de aplicaciones, ya que vemos que tiene un impacto real, ¿vale? Y puede incluso tener consecuencias bastante negativas si no consideramos bien cuáles son los factores éticos que tenemos que estudiar en este tipo de modelos de lenguaje cuando estamos hablando de análisis de emociones. Y bueno, según mi opinión, en base a la investigación que hemos realizado, creo que deberíamos de desarrollar más framework, ¿no? Que ayuden a abordar este tipo de cuestiones éticas para también así garantizar que haya una mayor equidad, que se promueva la inclusión, ¿vale? A través de diferentes idiomas, a través de diferentes culturas y así también prevenir este tipo de sesgos que hemos visto en los modelos de lenguaje. Y por último, en general, pues se debería realizar una evaluación rigurosa, ¿vale? Cada vez que se desarrolla un modelo, no solo a nivel de cómo de bueno es el modelo cuando se predice en una tarea, ¿no? Sino también cuáles son los sesgos que estos modelos pueden tener, ¿no? Se deberían desarrollar más métricas para asegurar que estos modelos están alineados con diferentes valores, con diferentes perspectivas y, en fin, a cabo con diferentes culturas y factores demográficos. Y en base también a mi experiencia, ¿no? De colaboraciones de forma interdisciplinar, pues considero que es muy importante en este ámbito, ¿vale? Que le demos voz y que tratemos de promover este tipo de colaboraciones en esta área. Y también, obviamente, también que usemos o que utilicemos estudios, ¿vale? Que hagamos estudios con usuarios reales. Según mi opinión, estos factores son clave para avanzar en este área, en el procesamiento de lenguaje natural y el análisis de emociones. Y bueno, por último, mencionar a mis compañeros, ¿vale? Que también han sido clave en el estudio de este tipo de investigación. A Amanda, que actualmente es investigadora en CIENTAI, y a Alba, que comentaba antes que es profesora en filosofía y nos ha ayudado bastante a descubrir este tipo de sesgos. Gavin, que es profesor en Edimburgo, y a Dirk, que ha sido bueno, mi supervisor durante estos 2 años de postdoc en Millennial P en Italia y que gracias al proyecto de Integrator, que forma parte de una RC, ha sido posible también realizar este tipo de investigación. Y nada, y a vosotros también muchas gracias por atender la presentación y con muchas ganas de escuchar vuestras preguntas. Fantástico, pues muchísimas gracias, Flor. Como no puede ser menos, yo creo que sí, que ha sido una charla más que interesante y sin duda, bueno, pues suscitará muchas preguntas y desde luego hay un tema aquí para el debate, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto de los bots empáticos. Podéis preguntar tanto levantando la mano, ¿vale? Y os vamos dando paso, como también directamente escribiendo vuestra pregunta a través del sistema de preguntas y respuestas de Zoom. Así que cuando queráis podéis formular vuestras preguntas. Ya había una aquí de Joana Angulo que dice, bueno, me parece que es esencial el contexto cultural para analizar las emociones reflejadas en textos o voz, por lo que me pregunto si ese enfoque se está considerando. También me interesa saber si hay más avance en el análisis de emociones en inglés, como sucede con otras áreas de IA. Y por supuesto agradece tu charla. Eh, si Vale. quieres podemos empezar con esta. Sí, claro. Gracias, Arturo. Y gracias, Jana, por la pregunta. Bastante interesante lo que comenta de si se considera o no el contexto cultural en este tipo de investigación. Em, es verdad que creo que desde hace unos años, o sea, no nos enfocábamos mucho en ver cuál es el contexto cultural dentro del análisis de emociones, pero
cuando sobre todo salió GPT y ya vemos todo este tipo de chatbot empáticos, em, también vemos que cada vez hay más trabajo, ¿no? Que como que intentan tener este tipo de consideraciones en cuenta y sobre todo lo que se denomina ahora mismo en el área el pluralismo, ¿no? Sí que hay ya varios papers donde se están intentando considerar todo este tipo de factores culturales, también intentando mejorar los modelos en diferentes idiomas, pero es verdad que de una forma, creo, más crítica que aplicada. Creo que nos estamos dando cuenta que es muy importante, lo cual es bueno, y creo que a partir de ahora lo que se va a realizar más o se va a intentar realizar más es considerarlo a la hora de desarrollar este tipo de modelos. Pero creo que ya es un gran avance también el hecho de que nos demos cuenta de que es importante. Y luego, con respecto al inglés, pues sí, en el análisis de emociones, en mi opinión, pasa igual que en otras aplicaciones de PLN, donde se da más importancia a este idioma que a otros. Pero también, como he comentado en la charla, creo que, sobre todo cuando hablamos de análisis de emociones, es muy importante que se tenga en cuenta la diferente variedad lingüística que tenemos y todos los idiomas posibles, porque al final todos los usuarios lo estamos utilizando y es muy importante dar cobertura lingüística a este tipo de modelos. Tenemos otra pregunta de Patricia Martín Rodilla. Me gustaría saber si habéis tratado de alguna forma el tema diacrónico, por ejemplo, trabajando textos de varias épocas. Supongo que los modelos necesitarían más contexto para poder interpretar mejor las emociones. Por ejemplo, en el tema de análisis literario, ¿qué crees que le deberíamos dar como contexto? Es decir, cuando habla de análisis diacrónico se refiere eso al cambio del lenguaje en el tiempo, ¿no? Lo cual también me parece una pregunta interesante. Sí, de hecho lo es. Nosotros no hemos trabajado con el análisis temporal en ese sentido. Hemos trabajado más con diferentes eventos, ¿no? Como he comentado, con el dataset de ICR, pues hay diferentes eventos, como por ejemplo, no sé, cuando tuve una discusión con un familiar y en base a eso lo que hacemos es ver cómo el modelo genera la emoción que está asociado a ese evento si fuera un hombre o una mujer, ¿vale? O si fuera de una religión en particular. Pero no hemos visto en este sentido el análisis temporal, que creo que es súper interesante porque efectivamente el lenguaje suele cambiar bastante de cómo lo utiliza, por ejemplo, una generación a otra, ¿no? Entonces, sí, lo veo súper interesante como posible trabajo futuro dentro del área. Hay otra pregunta más, la de Albina Zarmisakova. Bueno, parece que ella está trabajando con textos de mujeres del siglo XVI y lo que te pregunta directamente es si te conoce algún dataset que incluye la categoría emocional de nostalgia y alguna herramienta que se utilice para analizar esa fuente histórica. Un poco también en línea con la pregunta anterior, sin duda. Sí, exactamente. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno, pero es verdad que en el estudio este que realizamos de analizar bastantes artículos desde el 2014 hasta el 2024, ahí también hacemos un resumen de cuáles son los conjuntos de datos que existen para el análisis de emociones y lo sintetizamos en una tabla. Creo que te puede ayudar quizá a identificar algún conjunto de datos porque está de forma resumida en el que se dé la emoción nostalgia. Y si conozco alguna herramienta para análisis de emociones de fuente histórica, la verdad es que creo que no hay una herramienta en específico para eso, pero una cosa que se podría realizar, por ejemplo, utilizar un modelo, el mismo GPT o Llama o Qwen, cualquier modelo de lenguaje natural, y ver cómo de bueno es analizando este tipo de emociones y luego compararlo a si tienes cuáles son las emociones reales
asociado a texto o compararlo con cómo lo etiquetaría un humano. Creo que sería interesante para ver cómo estos modelos también identifican este tipo de emociones en este tipo de contexto. Bueno, pues sigamos con más preguntas. Pregunta Andrea Alejandro García si existe algún proyecto, conoce algún proyecto que esté haciendo este trabajo en español, ya que al ser más rico y con más palabras que el inglés debe ser más extenso. Precisamente, eso, de eso iba tu tesis, ¿no? Exactamente. Em, sí, yo creo, cuando nosotros empezamos a investigar en el equipo Sinaí, en el ámbito de mi tesis doctoral, la verdad es que no existían apenas conjuntos de datos en español, creo que solo existía uno, y, y precisamente por eso nos involucramos tanto en desarrollar este tipo de recursos para que al final fuéramos capaces de utilizar un corpus con etiquetado en español con emociones para enseñar un modelo cómo detectar las emociones en español. Entonces, sí, te animo a que le eches un vistazo a nuestro trabajo en este campo, que quizá sí pueda ayudar a ver también cómo en español cuáles son los principales retos, que por ejemplo uno que puedo comentar es el español es bastante rico, ¿verdad? Y el español no solo se habla en España, se habla también en otros países y sobre todo también mucho en Sudamérica, ¿no? Entonces nosotros uno de los principales retos que nos encontrábamos cuando teníamos que etiquetar este tipo de textos en los conjuntos de datos es que había también mucho contenido o muchos mensajes de México o de otros países de habla hispana, que para nosotros también eran un reto porque había expresiones que no conocíamos, ¿vale? Porque como sabemos, el español es muy rico. E incluso en España, seguramente no son las mismas expresiones que utilizamos en el sur que utilizamos en el norte cuando queremos referirnos a una emoción. Entonces, ya no solo esto es un reto hablar diferentes idiomas, sino también en un idioma en concreto. ¿Por qué? Porque hay factores culturales, hay factores demográficos que lo hacen complejo. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Agradecerte, Flor, tu charla. Creo bueno, que es un campo que no ha hecho nada más que empezar, aunque parezca que tenemos mucho avanzado, pero realmente el tema de las emociones tiene un impacto enorme. Considero que las emociones son una forma de conectar máquinas y humanos que hay que valorarlo muy detenidamente en el contexto en que se utilizan, porque es una forma que nos hace confiar, es una herramienta más de comunicación, una herramienta más de intercambio de información y también de persuasión. Así que realmente el uso de la emoción y el efecto que estas producen sobre las personas que utilizan este tipo de herramientas, pues como digo, es un campo que da para mucha investigación y que de seguro, bueno, pues tú serás una de las que estará ahí explorando pues qué ocurre con este fenómeno tan interesante, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial pues va a tener un rol relevante en todo esto. Terminamos bueno, informando de que recordad que el 24 de abril tenemos la siguiente charla de la CPLN por parte de Pablo Gervás con el título Tratamiento automático de narrativa, desafíos para inteligencia artificial generativa. Así que de nuevo agradecer a Flor su disponibilidad, su interesantísima charla y animaros a que asistáis a la próxima, como digo, el día 24 de abril, prácticamente dentro de un mes, ¿vale? Pues nada más por mi Muchas parte, gracias. muchísimas gracias y un saludo a Gracias, ha sido un todos. placer. Hasta luego, un saludo.